Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, vamos a comenzar con la tercera clase virtual, por la situación que estamos padeciendo en cuarentena. Eh, hoy vamos a comenzar la clase de rosismo, la clase que corresponde a los años 1800, a las décadas de 1830 y 1840, ¿sí? Recuerden que, para contextualizar un poquito, recuerden que habíamos visto las clases anteriores, la Revolución de Mayo en la primera clase y la época de los años 20 con la figura principal de Rivadavia. ¿eh? Eh, Tengan en cuenta, como siempre, que estamos viendo la historia a partir de lo que podríamos llamar los proyectos políticos y económicos, la lucha de clases que se va dando ¿eh? en la historia argentina. En ese sentido, hago un breve recuento de lo que vimos en la clase anterior, eh, básicamente destacando lo siguiente: cómo a partir de la década del 20 aparece un nuevo proyecto que ya estaba desde los años de la Revolución de Mayo, pero ahí aparece fuertemente, eh, en la figura de Rivadavia, ¿no? Ese proyecto es el proyecto de la burguesía comercial de Buenos Aires, que lo definimos bajo dos características centrales: un unitarismo político, es decir, eh, la idea de que no tiene que haber una autonomía política de las provincias, ¿sí? Y en términos económicos, una alianza con Inglaterra, eh, país que había realizado la revolución industrial en 1770 aproximadamente, y con eso inundaba de sus mercancías, sus productos manufacturados, eh, inundaba su, perdón, no es mercancía, es producto manufacturado, inundaba sus productos manufacturados al mundo, ¿no? Entonces, eh, la política de Rivadavia en términos económicos había establecido un pacto con Inglaterra y no cobraba aduana, pero eso conlleva el problema de que destruye la industria nacional, ¿no? Que hay en ese momento, que no puede competir contra la industria inglesa. Eh, y, y por eso le llamamos que es un pacto neocolonial, ¿sí? O sea, con Rivadavia aparece lo que podríamos llamar un pacto neocolonial, es decir, una independencia jurídica del país, que ya se ha realizado en 1816, pero una neodependencia económica, en esta relación con Inglaterra, que no se acota solamente a lo que es la relación comercial, sino que eso trae por debajo una serie de negociados para las clases imperialistas de Inglaterra. La habíamos visto por medio de la fundación de bancos, por medio de la compra de tierras y por medio del endeudamiento externo, ¿no? Recuerden que con Rivadavia aparece el primer empréstito. En ese sentido, también Rivadavia quiere sancionar una constitución, que es la de 1826, una constitución unitaria y librecambista, y que es rechazada por las provincias, ¿sí? Es rechazada porque no solamente rechazan esa imposición política que proviene de Buenos Aires, sino que además rechazan ese librecambismo, ¿sí? Que les destruye la industria y genera mucha pobreza, ¿sí? En el interior, ¿sí? Eh, Habíamos visto que uno de los problemas que comienza a tener Rivadavia es la guerra con el Brasil. Una guerra que se hace eh, por lo que sería el territorio de la banda oriental, que finalmente eh, Rivadavia quiere ceder para
o cede en realidad a través de un pacto, a través de su ministro, que era García, cede, eh, y eso cede porque necesita las tropas que están dispuestas allí para enfrentar a la oposición, digamos, del interior, que rechaza la Constitución del 26 y se lanza sobre Buenos Aires. Pero ese mismo negociado, que es en el cual cede la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, a Brasil, le genera un conflicto interno que termina por destituirlo, ¿no? Y asume Dorrego, que era un federal, pero que ese federal, cuando vuelven las tropas que estaban en Uruguay, las tropas que algunas de ellas eran unitarias, buscan derrocarlo y terminan por asesinarlo, ¿no? En uno de los primeros asesinatos políticos de la historia argentina, y que genera una ola de violencia en la provincia de Buenos Aires. Recuerden que todavía no está constituido el país, recién se constituye como nación en 1800, entre 1853 y 1861 se constituye el país como nación. Entonces, el asesinato de Dorrego genera un gran clima de descontento, porque Dorrego no solamente tenía apoyo en el interior al ser un federal, sino que además era una figura muy popular en Buenos Aires. Y eso genera una sublevación de distintos sectores que termina por obligar a Lavalle a dimitir en nombre de Rosas, ¿sí? Entonces ahí aparece ya la figura de Rosas. Entonces acá ya entramos en la década del 30, digamos. ¿Quién es Rosas? Bueno, Rosas es una figura clave de la historia argentina. Es una figura, es un terrateniente, ¿sí? Es una persona con fuertes influencias en la campaña bonaerense y por lo tanto dispone de las milicias rurales, dispone de una especie de ejército, ¿sí? Y por lo tanto es un hombre que puede no solamente dar orden a la provincia de Buenos Aires en ese contexto de sublevación de los sectores populares, sino que también permite una negociación con el interior, ¿sí? Porque es federal. Entonces, lo primero que hay que decir acá es que el rosismo va a gobernar, Rosas va a tener dos grandes periodos, podríamos decir. Uno que va de 1829 hasta 1832 y otro que va desde 1832, perdón, un interregno que va de 1832 a 1835 y el otro de 1835 a 1852, cuando es derrocado, ¿no? La primera etapa de Rosas, la que va desde 1829 hasta 1832, Rosas se muestra como un hombre capaz de poner, esto que les mencionaba recién, capaz de poner orden en la provincia de Buenos Aires. Y va tomando distintos títulos, ¿sí? Como el restaurador de las leyes, ¿sí? Como se muestra como un hombre de orden. Y finalmente va a renunciar en 1832, ¿no? Y ahí se va a dedicar entre el año 32 y el año 35 a hacer una campaña al desierto, es decir, a correr lo que era la frontera sur de Buenos Aires, hacia el sur, más al sur, a correr los pueblos indígenas que estaban al sur de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ganar más
más tierra para los productores terratenientes, que lo que hacían era vender el cuero a Inglaterra y vender el tasajo, la carne salada, a los países esclavistas, ¿sí? Lo cierto es que Rosas en este periodo se convierte en una figura pública. Lo que quiero destacar es esto, a los fines de esta clase. Se convierte en una figura pública que muestra que es una figura que puede poner orden en la provincia de Buenos Aires y a la vez también generar un orden en el país, ¿sí? Porque en 1831 había firmado el Pacto Federal con las provincias del interior que habían terminado de derrotar a los unitarios en el interior, ¿sí? Por lo tanto, para 1830 podemos decir que ya el proyecto que queda como un proyecto fuerte es el proyecto federal, ¿sí? Bajo hegemonía rosista. En 1835 Rosas va a volver al poder porque se va a producir un acontecimiento, que es el asesinato de Facundo Quiroga, y frente a la posibilidad de una nueva guerra civil a nivel nacional entre unitarios y federales, Rosas decide asumir, en realidad es convocado por la legislatura de Buenos Aires para que asuma nuevamente el gobierno de Buenos Aires, y él decide hacerlo con una condición, la suma del poder público. Esto le da grandes poderes a Rosas, ¿sí? Rosas va a gobernar entonces entre el año 35, su segundo periodo, entre el año 35 y el año 52. Ahora bien, la pregunta acá sería cómo Rosas logra sostener ese orden. Logra, siempre se dice que Rosas de alguna manera logró poner los cimientos de un orden federal, ¿sí? Acá habría que, digamos, hacemos un punto de partida, podemos decir que ya los unitarios en cuanto a proyecto político ya han quedado derrotados, ¿no? Digamos, el Pacto Federal ya establece, que va a ser una de las bases de la Constitución más adelante, un país federal, ¿no? Lo que hoy somos una república federal. Ahora, ¿cómo Rosas logra sostener ese pacto con las provincias, con las distintas provincias? Bueno, acá hay que señalar tres elementos que me parecen fundamentales, que tiene que ver, en primer lugar, lo que hace Rosas, digamos, podemos decir que hay tres grandes zonas de tensión durante el rosismo: el litoral, todo lo que son las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, y el interior, ¿sí? Esas son las tres grandes zonas geográficas que, por motivos económicos, van a tener que solucionar sus tensiones, ¿sí? Rosas, ¿cómo va a sostener el orden federal? Bueno, a través de una serie de políticas económicas que es necesario mencionar. En 1835, Rosas va a establecer la ley de aduanas. Esa ley de aduanas, ¿qué significa? Bueno, a diferencia del proyecto librecambista de los unitarios, va a ser un proyecto que protege la industria de los productos manufacturados que provienen de las principales potencias europeas, ¿sí? Principalmente Inglaterra. Eso le va a generar, le va a permitir una alianza con los sectores del interior, ¿sí? Que de alguna manera se ven beneficiados por esa política que había sido negada por Rivadavia. Un segundo punto de conflicto, me parece que es esencial, va a ser, perdón, este proteccionismo beneficia a los pueblos del interior, ¿sí? Entonces ahí ya Rosas soluciona un problema. Otro conflicto que va a tener Rosas y va a tener que solucionar es el conflicto por la libre navegación de los ríos, del río Paraná, ¿sí? Ahí va a tener un conflicto con la zona del litoral, ¿sí? Rosas no va a permitir la libre navegación de los ríos, ¿sí? Y eso le va a generar una tensión con el litoral, ¿eh? Que finalmente se va a solucionar más adelante con el establecimiento de la libre navegación, pero cuando Rosas sea derrotado.
¿sí? Y el tercer punto que es necesario tener en cuenta es el problema de la nacionalización de la aduana, ¿sí? Este es un problema nuevo, que aparece fuertemente con Rosas, ¿sí? Porque lo que se está discutiendo, lo que comienzan a discutir las provincias del interior y del litoral, es que la aduana de Buenos Aires, que era la gran gestadora de los recursos económicos del país, sea nacionalizada. Es decir, que los recursos que se terminan de organizar que se terminan de generar con la aduana sean nacionales. Acá la pregunta es por qué la aduana de Buenos Aires es una aduana puramente nacional, puramente bonaerense. Bueno, no. La discusión era que precisamente como todos los todos los productos que se producen en la Argentina se exportan por la aduana de Buenos Aires y todos los productos que ingresan se consumen en la Argentina, la aduana era un recurso nacional, ¿sí? Esto evidentemente, esto va a ser totalmente rechazado por Rosa. Rosa nunca va a ceder la aduana de Buenos Aires. Y eso va a ser un punto de conflicto, ¿no? Entonces, como ven, eh, digamos, hay una serie de conflictos que van a ir apareciendo durante el rosismo, digamos, distintos levantamientos en el interior del país, que van a cuestionar a Rosa y van a intentar derrocarlo, ¿no? En 1838 tenemos levantamientos de la zona del noroeste, ¿sí? Del interior, que están pidiendo la nacionalización de la aduana. En 1940, algunos levantamientos en la zona del litoral, perdón, 1840, que están pidiendo no solamente la nacionalización de la aduana, sino la libre navegación de los ríos. Eh, entonces, eso, digamos, lo que quiero que pensemos un poquito es cómo la política económica del rosismo conlleva un conflicto interno, ¿sí? Que va cuestionando al propio rosismo, o sea, esa política económica. No obstante, Rosas logra mantenerse en el poder, pero si bien Rosas no quiere nacionalizar la aduana, que era quizás era el punto crucial del conflicto, también es necesario ver que esa ley de proteccionismo que hace que favorece en algún punto a las provincias del interior, si bien les niega la nacionalización de la aduana, les da ese proteccionismo, eso también lo confronta contra las grandes potencias europeas que lo que buscan es que sus mercancías no paguen tasas aduaneras tan altas, sino que directamente, porque eso les conlleva un gasto, sino que directamente entren a través de una política librecambista, ¿eh? Lo que desean los unitarios. Por eso se habla del vínculo entre unitarios e Inglaterra. Bueno, Rosas de alguna manera niega eso. Eso lo va a llevar a Rosas a dos grandes conflictos, ¿no? Entre el año 38 y el año 40, a un bloqueo francés, una de las grandes potencias industriales de ese momento, y entre el año 45-48 a lo que fue el conflicto, el bloqueo anglo-francés, que ustedes lo conocen más como el conflicto de la batalla de la Vuelta de Obligado, que hace un tiempo se ha declarado, fue el 20 de noviembre, se ha declarado como Día de la Soberanía Nacional. En ese conflicto, que se da se produce un bloqueo entre el año 45 y el año 48, pero la batalla de Obligado es en el año 45, es una derrota militar para el rosismo. Los barcos ingleses y franceses logran penetrar en el Río de la Plata. Rosas había puesto unas cadenas en un lugar que se llama Obligado, por eso la vuelta a Obligado. Pero posteriormente, cuando los barcos intentan avanzar más allá de ese, si bien vencen en esa batalla, posteriormente se les dificulta el comercio por la cantidad de
trabas que va teniendo, trabas militares, ¿sí? Y trabas también comerciales, ¿no? Por eso, y finalmente las potencias se ven obligadas a reconocer que no pueden introducirse en las cuestiones de soberanía de los ríos interiores de la Argentina, ¿no? Eso lo reconocen hacia el año 48, levantan el bloqueo, y en ese sentido se dice que fue un triunfo diplomático el de Rosas sobre la alianza entre Inglaterra y Francia. Entonces, ahora bien, hacia 1850 y 52, ese bloqueo había permitido también que, como no pueden entrar los productos por la aduana de Buenos Aires, solamente entraban por las aduanas del Entre Ríos, y eso permite que eh, allí en la provincia de Entre Ríos el poder de un federal, que era un aliado de Rosas, que era Urquiza, comience a crecer. Pero ese aliado federal de Rosas, obviamente lo que quiere es la libre navegación de los ríos y la nacionalización de la aduana. En 1852 se va a producir un levantamiento contra Rosas y va a terminar venciéndolo en la batalla de Caseros de febrero de 1852. Y ahí se pondría fin a la etapa del rosismo. Lo que quiero que veamos entonces son básicamente estas tensiones que se viven durante la época de Rosas. Estoy haciendo una clase corta, porque además les voy a pasar un videíto que me gustaría que vean. Es que veamos cómo durante la época de Rosas se produce esta tensión económica entre lo que es el proteccionismo económico del rosismo, la libre navegación de los ríos y la nacionalización de la aduana. En ese conflicto es que se puede entender el rosismo, ¿sí? Y también en relación no solamente a los conflictos interiores, sino también a los conflictos con las potencias extranjeras. Eso es lo que termina por, o nos puede llevar a la caracterización del rosismo como un nacionalismo bonaerense. Es decir, un nacionalismo que intenta, de alguna manera, mantener un orden interno a través de la ley de protección de las aduanas, ¿sí? A través de la distribución de los recursos de la aduana, pero no de su nacionalización. Pero sería un nacionalismo bonaerense porque, si bien protege al país de lo que serían las manufacturas extranjeras, ese nacionalismo es con hegemonía bonaerense, ¿sí? O sea, Rosas no permite ni la libre navegación de los ríos, que permitirían que las provincias del litoral crezcan hasta cuestionar la hegemonía de Buenos Aires, y tampoco permite la nacionalización de la aduana, que es lo que hace que Buenos Aires sea la gran potencia de la Argentina en ese momento, ¿sí? Entonces podemos hablar de un nacionalismo que protege de las potencias extranjeras, pero a la vez no termina de, si ustedes quieren, distribuir eh, económicamente los recursos de la Argentina, ni permitir tampoco la libre navegación de los ríos, ¿sí? Que implicaría la creación de otro poder que pudiese de alguna manera eh, contrapesar la gran hegemonía que comienza a tener Buenos Aires en términos económicos, respecto al país, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería que más o menos chusmiemos a grandes rasgos para entender esta etapa que va de 1820 a 1850, ¿sí? Y la clase que viene veremos un poquito eh, los años de Urquiza, ¿sí? Bueno, gracias.